¿Cómo podemos identificar la ignorancia en nosotros mismos y en los demás? Los antiguos filósofos estoicos creían que la verdadera sabiduría comienza con el reconocimiento de nuestra propia ignorancia y la de quienes nos rodean. En este video, exploraremos 6 indicadores clave de ignorancia a través de la lente de la filosofía estoica y el comportamiento humano. Estas no son solo observaciones, sino enseñanzas sobre cómo florecer, aprender y crecer. Quédate cerca y suscríbete para más ideas sobre sabiduría y desarrollo personal. 1. La mente cerrada. La primera señal de ignorancia es tener una mente cerrada. Marco Aurelio dijo en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta afirmación no es solo una muestra de modestia intelectual, sino un llamado a la apertura mental y la humildad. Una persona con una mente cerrada se aferra obstinadamente a sus creencias y rechaza cualquier evidencia contraria. Esta actitud está arraigada en el miedo a equivocarse, miedo a parecer tonto y miedo al cambio. Para superar una mentalidad cerrada, es crucial reconocer que nuestras creencias no son fortalezas, sino prisiones que nos impiden ver la verdad. Como dijo Séneca, mientras vivimos, aprendemos. Defender nuestras ideas sin cuestionarlas nos impide crecer y aprender. Considera lo siguiente: ¿con qué frecuencia observamos a personas reafirmar sus creencias a pesar de que los hechos las refuten? Tal vez sea un amigo que insiste en usar métodos obsoletos o alguien que se niega a revisar sus opiniones sobre un tema específico. La realidad es que resistirse al cambio no nos hace fuertes, sino frágiles. Como dijo Epicteto, no es lo que sucede, sino cómo reaccionamos a lo que sucede lo que nos hace sufrir. Las personas con una mentalidad cerrada no solo se resisten a la nueva información, sino que también son ciegas a ella. Apliquemos esto a nuestras propias vidas. Pregúntate: ¿hay alguna creencia u opinión que hayas mantenido durante mucho tiempo sin cuestionarla? ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que alguien te cuestionara sin ponerte a la defensiva? La respuesta a esta pregunta no es fácil, pero es absolutamente necesaria para comprender nuestras propias limitaciones, el primer paso hacia la sabiduría. Imagina que estás teniendo una discusión con un colega y te presenta evidencia que contradice tu punto de vista. Tu primera reacción es escuchar y considerar su perspectiva o defender instantáneamente tu posición. Si es lo último, es posible que tu ego esté interfiriendo con tu desarrollo. Recuerda que el error no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para adquirir conocimiento. Como dijo Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Cuando aceptas esto, descubres tu verdadera fuerza. Para liberar nuestras mentes, podemos comenzar buscando personas con puntos de vista diferentes. Lee libros, escucha podcasts o mira videos que cuestionen tus nociones preconcebidas. Desarrolla la habilidad de escuchar sin juzgar la nueva información que te presentan. Lo más importante es no tener miedo al cambio. Como dijo Marco Aurelio, acepta las cosas a las que el destino te lleva. La misma cosa que intentas evitar podría ser la clave para acceder al siguiente nivel de conocimiento. Concluyo diciendo que tener una mente cerrada no es un estado permanente, sino un hábito, y los hábitos pueden cambiarse. A medida que tomas la decisión consciente de estar interesado en lugar de protector, dejas ir el miedo y das la bienvenida al aprendizaje, dando un paso más hacia la libertad. Ten una conversación contigo mismo hoy y pregúntate: ¿qué creencia estoy aferrando que ya no me sirve? ¿Cuál es el paso más pequeño que puedo dar para abrir mi mente? La búsqueda de la sabiduría comienza con una decisión sencilla: dejar ir la certeza y comenzar a abrazar la incertidumbre. 2. Culpar a los demás. La segunda señal de ignorancia es la incapacidad de asumir responsabilidad. Séneca escribió: la vida es muy corta y ansiosa para los que olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. Las personas ignorantes culpan a otros por sus fracasos en lugar de aprender de ellos. Piensa en un momento en el que culpaste a otros por algo que podrías haber manejado mejor. Tómate un momento para reflexionar sobre ello. Si este es el caso, permite que ese momento sirva como una lección. Una de las señales más obvias de ignorancia es culpar a otros porque da una apariencia de inocencia mientras impide el crecimiento personal. Como dijo Séneca, la vida no se mide por el número de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos dejan sin aliento.
Cada desafío es una oportunidad para mejorarnos a nosotros mismos. Las personas ignorantes ven estos momentos no como espejos para la autorreflexión, sino como plataformas para la negación. Culpan a su entorno, a sus compañeros de trabajo, a su educación o incluso a la suerte. Epicteto advirtió contra este enfoque, diciendo, primero, di a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tengas que hacer. En otras palabras, no es el evento externo lo que nos define, sino cómo elegimos pensar y reaccionar ante él. Admitir errores no es fácil, pero es una parte necesaria para asumir responsabilidad. Significa reconocer que cometimos un error o que podríamos haberlo manejado mejor. La realidad es que el progreso no puede ocurrir sin esta sinceridad. Piensa en las personas que te inspiran a ser mejor. Son aquellas que asumen responsabilidad por sus decisiones, crecen a partir de sus errores y ven los obstáculos como oportunidades para el crecimiento y el desarrollo. Esto no se trata solo de grandes reveses. Tendemos a desviar en lugar de reflexionar sobre experiencias simples y ordinarias. Si perdiste una fecha límite en el trabajo, tal vez culpaste a tu supervisor por no darte suficiente tiempo. Si una relación falló, tal vez culpaste a la otra persona. Estas narrativas pueden brindar consuelo a corto plazo, pero a largo plazo te mantendrán estancado. Entonces, ¿cómo podemos romper el hábito de culpar a otros? Primero, cada vez que algo salga mal, tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar. En lugar de preguntar quién tiene la culpa, pregúntate qué podría haber hecho de manera diferente. Este cambio de mentalidad puede ser transformador. Desafíate a volver atrás en el tiempo y pensar en un momento en el que culpaste a otra persona por algo que te sucedió. ¿Qué aspecto de esa situación puedes aceptar como tu responsabilidad? Te prometo que, aunque al principio pueda resultar incómodo, cada vez que tomas la decisión de asumir responsabilidad, estás recuperando tu poder. Como dijo Séneca, la adversidad es la verdadera prueba del carácter. Si te encuentras en una situación difícil, lucha contra el impulso de señalar con el dedo. En lugar de mirar hacia afuera, pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? De esta manera, puedes dejar de ser ignorante y seguir el camino hacia el conocimiento. 3. Exceso de confianza sin mérito. La tercera señal de ignorancia es la sobreconfianza sin fundamento. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Las personas ignorantes a menudo confunden sus opiniones fuertes con conocimiento profundo, un fenómeno conocido como el efecto Dunning-Kruger. Las personas que tienen una cantidad limitada de información a menudo tienen la actitud de que lo saben todo. Esto ejemplifica una completa y absoluta ignorancia. Por otro lado, la sabiduría va acompañada de humildad, que es la comprensión de que cuanto más aprendemos, más conscientes nos volvemos de lo mucho que no sabemos. Una confianza excesiva sin mérito no es un pequeño defecto, sino un obstáculo tanto para el progreso como para la comprensión. Una persona que está segura de que lo sabe todo deja de hacer preguntas, deja de escuchar y deja de aprender. En ese punto, desconoce por completo la situación. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. No se trata de ser autocrítico o más modesto de lo que realmente eres, sino de reconocer la magnitud de lo que aún desconocemos. El efecto Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico que ejemplifica este punto. Las personas con bajo nivel de aptitud o experiencia en ciertos campos tienden a exagerar su nivel de competencia, un sesgo cognitivo. Dicho de otra manera, no tienen suficiente conocimiento para comprender el alcance de su ignorancia. Mientras tanto, aquellos que están verdaderamente informados son a menudo los más humildes, ya que han experimentado la extensión de lo desconocido durante sus vidas. ¿Estás familiarizado con la experiencia de tener una conversación con alguien que difunde con confianza información falsa? No van a tener en cuenta diferentes puntos de vista, no van a escuchar razones y no van a admitir la idea de que podrían estar equivocados. ¿No te resulta frustrante? Ahora, miremos hacia adentro. ¿Hay aspectos de tu vida en los que has sido demasiado confiado sin ninguna base en la realidad? Si alguien te informa que un determinado individuo habla mal de ti, no pongas excusas sobre lo que se dice acerca de ti. En lugar de eso, responde que no estabas informado de tus otras deficiencias. De lo contrario, no habrías mencionado solo estos. Epicteto nos recuerda este consejo, no como un comentario ingenioso,
sino como un recordatorio constante para abordar la vida con humildad y autoconciencia. La persona inteligente no necesita parecer impecable, ya que está demasiado concentrada en mejorarse a sí misma. El peligro de tener una confianza excesiva es que puede hacernos ciegos. Cuando confiamos demasiado en nuestra propia experiencia, nos evitamos ser expuestos a nuevas y mejores ideas que profundicen nuestra comprensión y experimenten un progreso genuino. Podrías sentirte como si estuvieras parado en un pedestal tambaleante por un breve periodo de tiempo, pero todo lo que se necesita es un empujón de la realidad para derrumbarse. Si estás en esa posición, ¿cuál es la respuesta? Lo primero que hay que hacer es ser humilde. Haz la presunción de que siempre hay más que aprender y avanza a partir de ahí. Por ejemplo, en lugar de decir ya sé, podrías intentar decir estoy aprendiendo. Cuestionarse a uno mismo es la segunda fase. En el proceso, debes tomarte un momento para hacer una pausa y preguntarte, ¿podría estar equivocado? Cuando estás totalmente seguro de algo, ¿qué pruebas te faltan? ¿Qué diría alguien con un punto de vista diferente? En conclusión, debes rodearte de personas que te empujen hasta tus límites. Como dijo Marco Aurelio, los sabios no se disgustan cuando son castigados, sino que lo esperan con ansias. No solo debes corregirte a ti mismo, sino que también debes permitir que otros te corrijan a medida que avanzas en la vida. Haz de esto un concepto guía para ti. Si tienes mucha confianza en ti mismo en un tema o campo en este punto, pregúntate si esa confianza está respaldada por un conocimiento y una comprensión profundos o si hay lagunas potenciales que no has tomado en consideración. En lugar de desmoronarte, el objetivo es construir bases más sólidas al localizar y rellenar los huecos que se han identificado. Ten en cuenta que la sabiduría nace de la ausencia de certeza. A corto plazo, tener una cantidad excesiva de confianza en uno mismo puede hacer que se sienta seguro, pero a la larga, la humildad servirá mejor en el futuro. Si te encuentras hablando con total y absoluta certeza, tómate un momento para hacer una pausa y pensar en ello. Asegúrate de cuestionarte, ¿estoy siendo inteligente o solo estoy siendo ruidoso? Esta es la manera de liberarte del pedestal de la ignorancia y comenzar el proceso de construir conocimiento genuino. 4. Ignorar las consecuencias. La cuarta señal de ignorancia es vivir sin considerar las repercusiones. Marco Aurelio observó, lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Las personas ignorantes actúan impulsivamente, sin pensar en las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Reflexiona sobre las decisiones que has tomado esta semana. ¿Has considerado los efectos a largo plazo o has actuado únicamente por impulso? Una persona inteligente es consciente de que cada acción tiene consecuencias y actúa en consecuencia. Marco Aurelio no era solo un poeta cuando comentó que lo que hacemos ahora resuena en la eternidad. Era una realidad atemporal que estaba señalando. El futuro no está formado por nada más que nuestras acciones, no importa cuán grandes o pequeñas sean, y también por las acciones de las personas que nos rodean. Alguien que es ignorante conduce su vida como si no fuera así, toma decisiones basadas en la necesidad de disfrute o conveniencia a corto plazo y no tiene en cuenta las posibles consecuencias que pueden derivar de gastar demasiado, descuidar las relaciones o tomar decisiones por enojo. Estos comportamientos a menudo resultan en arrepentimiento cuando se revelan las consecuencias. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. La ignorancia es la búsqueda de placeres transitorios o el camino de menor resistencia. Ambos son formas en las que se desperdician tiempo y potencial. Por otro lado, la sabiduría se trata de desarrollar una perspectiva a largo plazo. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué tipo de persona seré como resultado de esta decisión y cómo afectará esta decisión al resto de mi vida? Detente un momento para pensar. ¿Alguna vez has tomado una decisión sin considerar las consecuencias a largo plazo, solo para arrepentirte más tarde? Podría haber sido una decisión relacionada con tus finanzas, un cambio en tu trabajo o incluso algo tan simple como una discusión acalorada en la que dijiste cosas que no tenías intención de decir. Esto no es un castigo, sino más bien una experiencia de aprendizaje. La importancia de la previsión se recuerda con estos recordatorios. Una de las causas más comunes de la ignorancia es vivir en piloto automático en lugar de detenernos a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Elegimos actuar por impulso, impulsados por nuestros sentimientos o nuestros deseos inmediatos. Sin embargo,
La atención es necesaria para la sabiduría, requiere que hagamos una pausa antes de actuar y nos preguntemos, ¿qué pasará después? ¿Cuál es la probabilidad de que esta actividad me acerque a la persona que quiero ser o me aleje más de ella? Primero, dite a ti mismo lo que te gustaría ser y luego haz lo que tengas que hacer. Como aconsejó Epicteto, haz lo que se tiene que hacer. Las personas sabias tienen un plan para sus vidas y se aseguran de que sus comportamientos estén en línea con ese plan. Son conscientes de que cada elección, sin importar lo insignificante que pueda parecer, fortalece o debilita su carácter. Considera el escenario en el que te sientes tentado a saltarte un entrenamiento, gastar demasiado en algo que no necesitas o arremeter y expresar tu insatisfacción. Estas decisiones pueden parecer intrascendentes en el momento, pero tienen un impacto acumulativo. Posponer tu entrenamiento del día es el comienzo de un patrón de ignorar tus costos de salud. Gastar demasiado puede generar una situación financiera estresante. La confianza en tus relaciones puede verse dañada cuando tienes un arrebato de ira. Esto no significa que debas pensar demasiado en cada decisión que tomas o que siempre debas tener miedo de tomarlas. Los errores son inevitables y ser sabio no es lograr la perfección, sino tener un objetivo. En otras palabras, se trata de reconocer que tus acciones son significativas y aceptar la responsabilidad por ellas. Un ejercicio que podrías hacer es el siguiente. Tómate un momento para hacer una pausa de unos segundos y hazte 2 preguntas antes de tomar cualquier decisión, no importa cuán grande o pequeña sea. La primera pregunta es, ¿cuáles son las posibles repercusiones de esta acción? La segunda pregunta es, ¿estoy de acuerdo con esas consecuencias? Cambiar este hábito básico puede alterar por completo la forma en que tomas decisiones. Cuando te encuentres a punto de actuar impulsivamente, es importante tener en cuenta las palabras de Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos que ocurren fuera de ti. Reconoce esto y descubrirás que la fuerza que necesitas está dentro de ti, tu capacidad para tomar decisiones inteligentes, planificar el futuro y vivir tu vida con un propósito. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Qué decisiones estás tomando ahora mismo que tendrán un impacto en tu futuro? ¿La vida que deseas crear es compatible con las elecciones que haces? No esperes a que el arrepentimiento te enseñe la lección. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento de comenzar a actuar con intención y permitir que el conocimiento dirija tus acciones en el futuro. 5. Difundir negatividad. La quinta señal de ignorancia es difundir negatividad. Séneca le dijo a sus seguidores, asociate con personas que probablemente te mejoren. Las personas ignorantes actúan de manera opuesta, constantemente se quejan, chismean y critican a los demás, lo que desgasta sus niveles de energía. La negatividad no solo causa daño a quienes lo rodean, sino que también erosiona sus propios valores y principios a través del cultivo de la tranquilidad interior y la difusión de esa paz al mundo. Los estoicos creían que siempre que te encuentres en medio de negatividad, deberías preguntarte, ¿cómo puedo traer positividad en su lugar? La negatividad es similar a una enfermedad. Comienza con algo simple como un comentario crítico aquí o una queja allá, pero se propaga rápidamente, infectando no solo a los de tu entorno más cercano, sino también a ti mismo. El consejo de Séneca de asociarte con personas que tengan probabilidades de mejorarte no se limita a seleccionar compañeros que sean positivos. También sirve como un recordatorio para ser alguien con quien a otras personas les gustaría asociarse. Cuando alguien es ignorante, a menudo prospera en la negatividad, usándola como un medio para formar relaciones con otras personas o para ocultar sus propias deficiencias. Las quejas, chismes y críticas pueden proporcionar una sensación de satisfacción temporal, pero rara vez resultan en la resolución de problemas. En lugar de eso, fomentan un ambiente plagado de desconfianza e insatisfacción. La negatividad es un hábito y, como cualquier otro hábito, es uno que se puede romper. Cuando se trata de nuestras reacciones y actitudes, los estoicos pensaban que tenemos influencia sobre ellas. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Es inevitable que tu vida refleje las ideas sombrías y críticas que tienes. Sin embargo, si piensas de manera constructiva y positiva, podrás crear una vida más tranquila y plena para ti mismo y las personas que te rodean. Investiguemos las razones por las cuales las personas difunden negatividad. La mayoría de las veces, es el resultado de conflictos internos no resueltos.
Es posible que una persona que critica crónicamente a otras personas esté proyectando sus propios miedos en los demás. Es posible que alguien que se involucra en chismes esté buscando validación o una distracción de sus propias experiencias. Tener esta conciencia no significa señalar con el dedo, sino tener la conciencia de que la negatividad es frecuentemente un síntoma de un nivel más profundo de miseria. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de negatividad, ¿qué puedes hacer exactamente para salir de él? Practica la conciencia como tu primer paso. Mantén tus palabras y pensamientos en mente en todo momento. ¿En qué medida contribuyen al proceso? Es importante cuestionarse, ¿esta queja me está ayudando a encontrar una solución o solo está alimentando el problema? Cada vez que te encuentres quejándote, recuerda la lección conmovedora que Epicteto proporciona. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Nuestra actitud es el factor determinante en si los obstáculos que enfrentamos en la vida nos hacen más amargados o mejores. Enfócate en lo que puedes hacer para arreglar las cosas en lugar de concentrarte en lo que está mal en la situación. También debes evitar permitir que la negatividad que te rodea de otras personas te consuma. Retráete en ti mismo tanto como puedas. Como dijo Séneca a sus seguidores, protege tu paz interior. Esto significa no aislarse del mundo. Incluso si otras personas están participando en chismes o críticas, no tienes que hacer lo mismo. Es posible que establezcas límites, redirijas las conversaciones en una dirección positiva o simplemente te alejes de entornos que sean tóxicos. La próxima vez que sientas la tentación de criticar o quejarte, tómate un momento para hacer una pausa y pensar en lo que harás en lugar de concentrarte en el asunto en cuestión. Respira profundamente unas cuantas veces e intenta pensar en algo constructivo que decir o hacer. Expresar agradecimiento, sugerir una solución o cambiar la conversación a algo que sea alentador podría considerarse bastante sencillo. Practicar la atención plena, incluso por un corto periodo de tiempo, puede transformar completamente tu punto de vista. Ten en cuenta que los efectos de la energía que envías al mundo son como ondas. Cuando difundes negatividad, a veces volverá a ti en una forma magnificada. Si, por otro lado, promueves la positividad, establecerás un ambiente de amabilidad y apoyo que será para el beneficio de todos, incluido el tuyo propio. Como nos recuerda Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué tipo de pensamientos estoy cultivando en mi mente? ¿Qué tipo de energía estoy difundiendo al público en general? Usa esto como una guía. En lugar de ser la tormenta que hace que el mundo se vuelva más feliz, debería ser la tormenta que limpia el aire. 6. Falta de empatía. La sexta señal de ignorancia es la falta de empatía. Epicteto nos dice, tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos. Las personas ignorantes carecen de esta capacidad. La empatía no es solo una virtud moral, sino también una prueba de inteligencia. En un mundo lleno de caos, nos permite navegar en las relaciones, encontrar soluciones a los problemas y encontrar la paz. La ausencia de empatía conduce a la desintegración de las relaciones, el debilitamiento de las comunidades y el estrechamiento de los puntos de vista de los individuos. Es una fantástica ilustración de la importancia de sintonizarnos con otras personas. Ese consejo de Epicteto de que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar más de lo que hablamos sigue siendo relevante hoy en día. Sin embargo, la gente ignorante invierte esta relación, dando consideración a su propia voz mientras ignora los puntos de vista de quienes los rodean. La falta de empatía es una señal de ignorancia porque demuestra una falta de comprensión de una de las realidades más fundamentales de la vida. Estamos todos interconectados. Como dijo Marco Aurelio en sus meditaciones, lo que hiere a la colmena hiere a la abeja. Cuando faltamos al respeto a las emociones o los requisitos de otras personas, eventualmente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Considera la situación. ¿Alguna vez has tenido un desacuerdo con alguien que se negó a tomar en consideración tu punto de vista? ¿Cómo te sentiste? Ahí es donde hay una buena posibilidad de que te haya dejado sintiéndote insatisfecho, ignorado y alienado. Ahora, considera la frecuencia con la que puedes causar involuntariamente el mismo daño a otras personas. La compasión es solo un aspecto de la empatía. También implica la capacidad de razonar, la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona y ver el mundo a través de sus ojos. Gracias a esto,
No es necesario que comprometas tus propios límites o estés de acuerdo con todos. Implica tener una comprensión de dónde vienen, incluso si no estás personalmente de acuerdo con sus puntos de vista. Como nos recuerda Séneca a lo largo de sus escritos, la capacidad de empatía presenta una oportunidad no solo para conectar con otras personas, sino también para desarrollarnos como individuos. La empatía nos enseña paciencia y humildad y nos enseña a mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas. Sin embargo, las personas ignorantes son resistentes a la empatía porque exige trabajo de su parte. Ignorar el sufrimiento de otra persona es mucho más sencillo que afrontarlo de frente. La sabiduría necesita la valentía de preocuparse, mientras que la ignorancia florece en este tipo de simplicidad egocéntrica. En un mundo que con frecuencia parece estar dividido, ¿cómo podemos fomentar la empatía? Comienza por escuchar activamente. Si alguien te está hablando, no debes simplemente esperar tu turno para reaccionar. En lugar de eso, debes escuchar lo que tiene que decir. Es importante prestar atención a su tono, las palabras que usan y los sentimientos que pueden estar experimentando debajo de la superficie. Trata de ponerte en el lugar de otra persona e intenta imaginar los desafíos que enfrenta cuando se despierta por la mañana. Dígase a sí mismo, las personas con las que trato hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y seguramente. Este es el consejo que defiende Marco Aurelio porque, como no pueden diferenciar entre el bien y el mal, se comportan de esta manera, un recordatorio para tratar a otras personas con compasión, reconociendo que sus comportamientos son frecuentemente el resultado de la ignorancia o el dolor en lugar de una intención maliciosa. Aunque esto puede sonar duro, al final, tómate un tiempo para pensar en tus experiencias personales. ¿Cuáles son algunos casos en los que te han malinterpretado o ignorado? Así fue como te sentiste. Usa tus recuerdos como guía para asegurarte de tratar a otras personas con el mismo nivel de empatía que desearías haber recibido. Esta empatía tiene el poder de influir no solo en nuestras conexiones interpersonales, sino también en nuestra vida interna. La vida se vuelve más satisfactoria y significativa cuando cambiamos nuestra perspectiva de ver a las personas como desafíos u oponentes a verlas como compañeros de viaje en este viaje épico. Como nos anima Epicteto a poner en práctica a diario, no solo digas que has leído libros, demuestra que a través de ellos has aprendido a pensar diferente para ser una mejor persona. Abraza la empatía como la evidencia de tu desarrollo personal. Pregúntate, ¿me concentro más en escuchar que en hablar? ¿Soy rápido para juzgar a los demás o me esfuerzo por comprenderlos? Además de revelar tu conducta, las respuestas a estas preguntas también indican quién eres como persona. No es un signo de debilidad, sino de fortaleza tener empatía. Es la capacidad de conectar con otros para sanar y construir puentes en un mundo que está en extrema necesidad de estos en el momento presente. El comienzo de la sabiduría es cuando nos damos cuenta de que las dificultades de los demás no son distintas de las nuestras. Permite que esto sirva como un recordatorio para ti. Conclusión. Los 6 signos de ignorancia vistos a través de la lente de la filosofía estoica se presentan aquí para tu comprensión. Recuerda que no se trata de categorizar a otras personas, sino de ser consciente de ti mismo. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre, actúa como tal. El propósito de estas indicaciones debe ser servir como un espejo para la introspección en lugar de un arma para el juicio. Considera compartir este video con alguien que pueda beneficiarse de él. Un poco de sabiduría en su vida si te resultó útil para comenzar nuestro camino hacia el crecimiento y la comprensión. Haz clic en el botón suscribirse porque esto es solo el comienzo de nuestra aventura. Nos vemos en el siguiente video.